Hola, hola, aquí me encuentro otra vez en otro episodio, gracias por preguntar. La verdad que como digo, siempre me encuentro bastante bien acompañada. Em, Hoy, la verdad que este episodio me puse a pensar en qué podíamos hablar, eh, pero de verdad que al pensar en la persona me puse a pensar qué pasaría si yo le dijera a alguien que si nos metemos a una agua que está totalmente congelada, iba a ser una de las mejores decisiones en la vida que yo o cualquier persona puede tomar. Yo creo que suena bastante loco y aparte nadie me creería, la verdad, hasta que lo vive. Nuestro invitado es parte de lo que hace. Él se llama Daniel Cordón, es arquitecto de profesión. Yo lo conocí como Iceman, fue mi coach para inmersiones en el hielo y la verdad que creo que es un apasionado de estas prácticas de bienestar, como lo es lo del hielo, lo del frío, la respiración y la meditación, que son herramientas poderosísimas para transformar vidas. Así que bienvenido, Dani, qué gusto volverte a ver, de verdad. Me encanta tenerte por aquí, así que te cedo un poquito la palabra para que te introduzcas un poquito, nos cuentes un poquito Claro. de ti. Gracias, Gaby. Muchas gracias por la invitación y qué gusto, qué alegre estar por acá. Bueno, Súper. te cuento un poco entonces cómo empezó todo esto y tal vez ahorita creo que es la primera vez que lo cuento en un podcast así, pero la primera vez que yo me metí al hielo fue en Monterrey cuando yo vivía en México, que ahí viví 10 años. Ujú. Y me metí porque literalmente en ese momento estaba pasando una etapa muy dura, o sea, estaba en medio de una depresión y realmente no, mi vida estaba estancada. Paola, que ahorita es mi esposa, en ese tiempo mi novia, me dice, mira, nos invitaron a un taller, es una experiencia del método Wim Hof, no sé qué, de que vamos. Y yo, pues sí, claro. Después me meto a ver como de qué se trataba esto y veo que es gente metiéndose al hielo y yo digo, puta madre, Paola, yo odio el agua fría porque me hiciste esto. Bueno, al final me convenció, me llevé mi traje de baño, pero yo iba con toda la intención así de mal humor de no Ajá, meterme. ajá. Pero cuando empezó a hablar Mike, un amigo de nosotros que dio el taller, inmediatamente me resonó de lo que estaba hablando, me resonó el poder de, porque empezó a hablar del poder de la mente, empezó a hablar de cómo podemos nosotros volvernos personas más fuertes cuando nos exponemos a estos retos donde te forzan a sacar como lo más poderoso que tienes, ¿verdad? Que es cuando alineas mente, cuerpo y alma. Ujú. La historia de Mike es interesante, te la cuento súper rapidito. Mike tenía una enfermedad que se llama Lyme. Él en un tiempo vivió en la Ciudad de México y la vida corporativa, así estrés a tope, ritmo de vida Sí, espantoso que todos conocemos, ajá. hizo que esta enfermedad le causara convulsiones tras convulsiones hasta un punto donde los doctores le dijeron que podía quedar paralítico. Wow. Y su jefe, que en ese tiempo él trabajaba en una empresa, se acercó a él cuando estuvo en el hospital y le dijo, mira Mike, yo veo que estás valiendo madres, que no te estás ayudando la medicina, pero yo conozco a un chavo que él dice que se curó de cáncer haciendo esto. Ok. Entonces, pues Mike, medio escéptico, empezó a practicar y al súper poquito tiempo notó mejorías y desde hace como 8 o 9 años que él practica esto, no ha tenido ni una sola recaída al hospital. Entonces, esa historia me resonó muchísimo porque yo desde chiquito, súper atleta, competía en tenis, en voleibol, o sea, tenía un papá súper exigente y yo un perfeccionista de nacimiento. Estas Ajá. combinaciones de cosas como que me hicieron a darme cuenta que esos retos físicos, ya cuando el cuerpo no quiere hacer algo, hacen que uno saque una parte de la mente que no está acostumbrado a usar. Normalmente estamos acostumbrados a usar una mente ruidosa, una mente que se escucha como una vocecita adentro de tu cabeza. Pero Sí. yo por todas estas como actividades deportivas de alto rendimiento sabía que el cuerpo hace berrinche mucho antes de llegar a su verdadero límite. Ujú. Entonces, en ese taller en Monterrey, yo fui el primero en meterme a la tina después de escuchar la explicación, después de hacer la respiración.
y ese momento cambió mi vida. Ajá. Literalmente lo que sentí después de eso, o sea, haber superado algo que es extremadamente doloroso, o sea, yo nunca he tenido, o sea, yo nunca he parido un hijo, ¿verdad? Ni lo pariré. No, no creo. No creo, no creo ni me interesa. No. Pero yo tengo gente que se ha metido que me ha dicho, esto me dolió igual que un parto. No. Entonces, solo como para dar un contexto del dolor que uno puede llegar a sentir. Yo no creo, ¿verdad? Yo tal vez tengo el dolor, el umbral del dolor muy alto, pero sí es algo extremadamente doloroso, tal vez lo más doloroso que he hecho en mi vida. Pero una vez que uno pasa ese shock inicial, que es algo que yo enseño en los talleres, cómo acceder a esa mente especial, que no es la mente ruidosa, es otra mente mucho más serena, mucho más controlada, mucho más ordenada. Una vez que accedes a esa mente, Ujú. el dolor pierde importancia y encuentras un poder en ese silencio, en esa calma que no sabías que tenías. Y lo que sucede es que yo después cuando empecé a dar estos talleres por pura casualidad, literal, me mudé a Guatemala, lo empecé a hacer, un día subieron fotos mis amigos porque yo los invité y la gente les preguntó, ¿a quién está haciendo eso en Guate? Entonces me dijeron, ¿te Ajá. animás a dar un taller? Y yo dije, pues sí, démosle pues. Ujú. Y me empecé a preparar, yo siempre he sido súper intelectual, o sea, me gusta mucho la ciencia y o sea, yo te diría, o sea, literal soy una mini enciclopedia, me fascina googlear todo lo que me da Literal. como curiosidad. Entonces se me hizo muy fácil empezar a acoplar todos estos temas de neurociencia, de conciencia. Yo llevaba ya muchísimo tiempo meditando, tomando cursos de energía, de cuántica. Entonces, todo me hizo clic cuando yo viví esa experiencia y pues así fue como llegué a este mundo, como llegué a incorporarlo. Al final, volverme constante con esta práctica Ujú. fue lo que terminó de sacarme de esa depresión que yo pasé como 2 años literal. Y fue de un momento a otro, o sea, de un momento a otro yo empecé a ganar una seguridad impresionante porque el hecho de repetir y repetir y repetir este Ujú. acto de vencer el dolor físico que te puede dar tu cuerpo, Ujú. te da una mente súper poderosa. Como ir al gimnasio, pero para tu mente, para ganar esa habilidad de resiliencia, de confianza, de autoestima, de que tú puedes hacer lo que te propones. Ujú. Entonces, así fue como me metí a este mundo. Sí. No, y la verdad, eso que decías, como que la gente creo que no lo va a creer hasta que no lo viva. Sí, O sea, literalmente es un cambio 360 grados y te cambia el mundo en 3 minutos, que es lo que te metes, o 2 minutos y medio en literal. un inicio. O sea, y no se vuelve a ser el mismo. O sea, yo por experiencia propia te digo, o sea, y sí me cambió de que fue que me salí, te dije, o sea, ¿dónde lo puedo hacer otra vez? Porque necesito hacerlo otra vez. Em, es algo que te da este control en tu mente y en cómo enfrentar esa incomodidad. Háblame un poquito de cuando estamos metidos en el hielo, obviamente tenemos esta preparación anterior, ¿verdad? Que es un tipo meditación, respiración, em, y cómo después ya vamos con esa mentalidad, obviamente, a meternos al hielo, pero que hay personas que reaccionan diferente. O sea, yo creo que a mí me fue bastante bien comparado con otras personas, pero como dentro del hielo ya preparas a la persona, porque obviamente todas tenemos y reaccionamos diferente. Sí, sí, claro, así es. Cómo las coacheas? Mira, algo interesante es que el hielo nos muestra realmente cómo estamos cuando tu cerebro está en automático, porque cuando tú te metes al hielo, entras en Ujú. shock, o sea, Sí. es inevitable, entras en shock. O sea, es tanta la estimulación de tus sentidos que tu cabeza empieza a entrar en cortocircuito. Y ahí te das cuenta de qué programas tienes instalados en tu personalidad, Mm. pero en especial en cómo reaccionas cuando la vida se pone difícil. Suena Ok. así medio metafórico, pero es que literalmente así es. El hielo es una mini metáfora de la vida. Entonces, si tú te metes al hielo
y empieza tu cabeza a dar un montón de vueltas, a decirte no puedo, me duele, te empiezas a quejar, te empiezas a victimizar o te empiezas, o sea, depende, hay gente que llora, hay gente que se enoja, hay gente que se ríe, hay gente que, no sé, encuentra un control y una calma diferente, pero te muestra como literalmente tu mente automática. Ujú. Yo lo que les enseño en los talleres es cómo romper esa mente automática. Porque si Ok. nosotros no pensamos en, no somos conscientes de nuestros pensamientos, la mente se va. De hecho, el 90% de nuestros pensamientos son inconscientes. Solo somos conscientes del 10% de los pensamientos que tenemos en un día. Ujú. Entonces, todo como nuestras reacciones, la manera en la que hablamos, la manera en la que respondemos, se vuelve algo que ya no controlamos, que ya es como parte de nosotros. Entonces, ese proceso de cuando tú te acabas de meter, después de que tomas el taller, yo les enseño, o sea, lo que yo les enseño es cómo guiar su energía, porque lo haces a través de guiar tu atención, porque donde tú pones tu atención, pones tu energía. Lo que pasa es que no sabemos cómo guiar nuestra atención. Nuestra atención Sí. es fugaz, se va, vemos un video de TikTok y se va a otro lado y entramos en un ciclo de pensamientos ridículo y se vuelve una bola de nieve y te Ajá. descontrolas. Entonces lo que yo les enseño es como este método que yo he aprendido, que ya no tiene nada que ver con el método Wim Hof, sino que es todo esto que yo he Bueno. combinado con, o sea, intuitivamente lo que yo he aprendido en temas de conciencia, energía, etcétera, combinado con otras cosas de neurociencia, de cómo literalmente y así repetidas veces y siempre lo puedes lograr, cómo guiar tu atención. Entonces Ujú. empiezas a guiar tu atención, tu energía se va al lugar correcto y donde Ujú. uno deja su energía, eso se desarrolla y crece. Entonces, si tú logras llevar tu energía, tu atención dentro de ti, a ese como poder interno que tenemos, ese poder interno crece. Si tú llevas tu atención al dolor, el dolor crece, él se vuelve insoportable, literal. Entonces, eso, esa es la habilidad que uno se puede llevar y que literalmente una vez que tomas el taller ya lo viviste tú en primera persona, no te lo cuentan, no es algo que tienes que pasar 2 años Sí. practicándolo para sentirlo, no. Sí. Tú lo vives, lo logras y lo sientes y ya comprobaste por ti mismo lo que puedes lograr. Ajá. Sí. Totalmente. ¿Y te ha pasado de que hay personas de que se meten y quieren salir como al segundo porque ya no están aguantando el dolor? A mí personalmente me tocó ver personas que temblaban, por Ujú. ejemplo, y era así como, es que no puedo parar de temblar. Y entonces, pero temblaban más y cada vez que lo decían estaban temblando más. Entonces, o sea, es que a mí nunca me pasó, pero imagino que o sea, ha de ser el jugar con la mente y el decir, o sea, güey, no te puedes salir, pues, ¿cómo haces Sí, como para evitar ese tipo de reacciones? Porque obviamente hay gente que sí fácilmente se queda sus 2 minutos y medio de inicial, pero, o sea, ¿qué haces con la Mara que no logra o has tenido a alguien que sí se sale? Y, Dios, o sí. sea, estás loco, ¿verdad? Dios. Mira, a mí me encanta presumir este número porque se me hace increíble, pero ¿Verdad? solo Ok. 7 personas de Ujú. 3,000 personas que se han metido conmigo se han salido antes de Wow. tiempo de la inmersión. Lo que pasa es Ok. que lo que yo les enseño en los talleres es algo que tú puedes aplicar como súper práctico, pues no es algo que te digo que necesites años de práctica, para nada. Ajá. Esas siete Ajá. personas ya tenían algo, eh, la mayoría de esas 7, yo te diría que la mitad tal vez fueron completamente obligadas porque se las Mm. trajo un familiar, no querían, pero no obligado como fui yo, que al final yo dije, puta, yo quiero ser el primero en meterme, no, Ajá. Ajá. obligado de que no, metete, te tenés que meter y como me explico. Ah, Eh, ajá. y las otras personas, antes de meterse, literalmente se vendieron tanto la idea de que no iban a poder Mm. que no pudieron, ¿ya? Ujú. Ujú. Eh, bueno, 2 de ellas, antes de meterse literalmente me dijeron, es que te lo juro, yo te lo prometo que no voy a poder. Y antes, o sea, eso fue al principio cuando yo empezaba a dar los talleres, porque si tú me dices eso antes de meterte, te diría, por favor, retírate y cuando estés convencida de que puedes hacer la inmersión, regresas. Si Ujú. no, no la hagas, ni para qué. Y la otra persona que se salió es un güey de
Armenia o de no sé dónde chingados que ni Ajá. entendía español, entonces no entendió nada de lo que Sí, explicamos. ajá, Esa persona se metió y ajá, duró 6 segundos y se salió. Yo, puta, ni qué te digo, primo, salite, no te preocupes, anda, ajá, tómate un ajá, cafecito, o sea, ajá, no es para ti. O sea, si no ajá, sabías escuchar lo que te decía, ni al caso. ajá, Pero no, la mayoría de gente sí se logra quedar ujú, y también creo que tiene mucho que ver eh, cómo los guío yo durante la inmersión, porque, por sí, ejemplo, si yo reacciono a tu caos con más caos, de que no, ajá, no te salgas, respira, tú puedes, te vas a salir, o ajá, sea, ajá, entonces todos somos sensibles a la energía, creamos en ella, no creamos en ella, somos energía. Entonces, totalmente. si mi energía es serena, es tranquila, es, ¿verdad?, completamente presente, es muy Ujú, probable que tú recibas esa misma energía. En cambio, si yo estoy así como alterado y preocupado de que te vas a salir y que te vas a ver mal o que me vas a hacer ver ajá, mal, te totalmente. saldrías. Ajá, Pero no, la verdad es que yo sé que todos pueden, literalmente no tienes que ser un atleta de alto rendimiento, no tienes que, o sea, todo mundo puede hacer esto y eso es de lo más bonito, creo yo. sí, sí, yo creo que tocas un punto súper, o sea, que es verídico totalmente. Todo el mundo lo puede hacer, pues a menos de que tengas una enfermedad así súper, súper Sí, exacto. complicada. Y ajá, yo creo que lo único que aquí te frena es como la mente. Y ahí es donde, obviamente, todo lo que estudias, todo lo que lees, porque sé que te encanta leer, sé que te encanta estudiar, y siempre estás como metido en cómo puedo hacer que que esto mejore, cómo puede ser que esto me sume, porque pues obviamente todo suma y más como en este tipo de prácticas que te transforman literalmente. Entonces, quiero, o sea, ahora entro más como en preguntarte, sé que estás como metiéndote un poquito más en el tema meditación, en el tema de respiración consciente, cómo, obviamente por el hielo, yo sé que te metiste a esto, pero cómo se integra todo esto, o sea, cómo lo logras integrar, o si haces algún taller aparte, por ejemplo, como sé que das talleres de meditación, como para complementar todo esto, porque pues, obviamente al final, cuando estás en el hielo, entras en cierto estado meditativo, para la gente que no lo ha probado, pero sí es un estado como de meditación, como de estar contigo, y justamente donde pones tu atención, ahí está tu mente. Eh, ¿Cómo lo integras? ¿Cómo se complementa todo esto? Claro, claro. Mira, al final el hielo solo es una de muchas herramientas que tenemos para reprogramarnos. ¿Cómo te reprogramas? Conociéndote a ti mismo. Entonces, otra herramienta espectacular para conocerte a ti mismo es la meditación. Entonces, a mí, yo como tengo todo esta filosofía creada alrededor de crear conciencia a través de la incomodidad. Yo creo fielmente que cuando nos exponemos a situaciones incómodas, tenemos una oportunidad increíble de crecer como personas, de acceder a otras partes que no estamos acostumbrados a acceder. Entonces, para mí la meditación, al contrario de lo que piensan muchísimas personas, no es una herramienta para sentirte en paz, para sentir amor, para sentir un abracito. No. Ah, Para mí la meditación puede ser extremadamente incómoda, te puede causar frustración, te puede causar enojo, te puede hacer ver literalmente a tus demonios internos cara a cara y por eso es que muchísima gente no medita. Porque alguna vez alguien, una tía loca, un amigo hippie le recomendó, mira, deberías de meditar, te veo demasiado ansioso. Esa persona, ¿qué va a hacer? Llega, se sienta, cierra sus ojos porque, puta, pues se supone que meditar ajá, es con los ojos cerrados y ajá, empiezan a escuchar un desmadre mental y dicen, esto es ridículo, no puedo meditar porque no puedo callar mi mente. Pero decir ajá. eso es como decir que no vas al gym porque no estás mamado. O decir que meditar te enoja porque te das cuenta que traes demasiado ruido, es Ajá, literalmente el propósito que yo le veo a la meditación, porque tú no puedes sanar lo que no sabes que existe. ujú, Entonces, cuando empiezas a meditar correctamente, no para, es que
a nosotros nos fascina como comercializar las cosas y ponerlas de moda y meterle una tendencia y, o sea, por ejemplo, algo tan hermoso y tan esencial como el yoga, ahora en las culturas, yoga and wine, yoga and beer, es como, puta, no tiene nada Ajá, que ver una cosa con otra, o ajá, sea, cabal, es solo como ¿verdad? para marketing y venderlo, Cabal, entonces la literal, meditación ahora está llena de tanto tabú y tantas cosas que ha perdido su verdadera esencia. total. Pero para mí es atravesar este umbral de incomodidad, de conocerte a ti mismo, de saber quién eres cuando no tienes esa vocecita en la cabeza y empiezas a ver a tu subconsciente de frente, empiezas a ver a tu inconsciente de frente y ahí te das cuenta de quién eres. Y cuando te das cuenta de quién eres, todo tú te vuelves mucho más auténtico, no tienes que estar aparentando, te vuelves mucho más seguro de ti mismo porque te Sí, quitas todas las máscaras que te hacen inseguro porque no eres tú. Entonces la gente te juzga por algo que no eres tú, entonces tú te sientes como atacado. Todo es una cadena de cosas, pero al final es parte de lo que hacemos, por ejemplo, en la Sociedad del Hielo, que tú fuiste parte un tiempo. O sea, ujú, esta membresía no se trata, a pesar de que el nombre dice la Sociedad del Hielo, pero no se no. trata de unas inmersiones en hielo. Por eso mucha No. gente me preguntaba de que, oye, es que me quiero meter a la membresía, pero no me interesa lo de la meditación. Compadre, ahí está Futeca, tienen una tina, paga 180 pesos y te mete las veces que quieras. Si Ajá. quieres aprender a transformarte a ti mismo, para eso es la Sociedad del Hielo. Es literalmente una comunidad donde hacemos un montón de cosas. Sí, claro, meditamos, hacemos respiración, nos metemos al hielo, les doy masterclasses de un montón de herramientas que existen y como Sí, metiéndonos a detalles de temas de cómo te puedes conocer a ti mismo para transformar tu vida a raíz de ahí. Entonces yo creo que al final todo está conectado a como esa búsqueda espiritual, si lo quieres llamar así, porque no religiosa, porque no tiene nada que ver con religión, la espiritualidad no tiene que ver con religión, la espiritualidad es conocerse a uno mismo. Entonces, eh, cuando accedes a esas partes de ti, tu vida es otra. Literal es sí. como en la película de Matrix, tomarte la pastilla azul o la roja. Ajá, Este es ajá, querer salir de la Matrix, de eso es. ajá. Sí, totalmente, totalmente. Y como tú lo dices, creo que esto es, y la meditación ha sido como siempre, o sea, la han como prostituido, por así Sí, llamarlo, porque es como sí, muy de que, ay, sí, marketing, meditación, y vas a hacer zen, y que solo, o sea, y literalmente es sí, sentarte contigo y aguantarte. Y entonces, y te puedes ir como un segundo y después volver a regresar a tu estado donde estabas y a no pensar nada, pero pues estar 3 segundos pensando en la pendejada que vas a hacer después de que te levantes de ahí. literal. Pero ese juego que haces, creo que es, o sea, a mí es lo que como que más me gusta de todo eso y de esa práctica diaria que se adquiere y que la hago ahora, pero es ese juego, porque es con mi mente, es conmigo misma y me estoy Sí, conociendo y me estoy sí, diciendo, güey, o sea, aquí estás ahorita, estás meditando, o sea, no tenés que estar pensando en qué vas a hacer mañana o qué vas a hacer en un segundo después que termines. O así sea, estás es. aquí. Y igual me pasó con el hielo, que a mí me parece una, como te dije, o sea, es una experiencia totalmente transformadora, me cambió la vida en 2 minutos y medio, obviamente, y, y te lo dije antes de empezar la grabación, o sea, me hace falta, Claro. literalmente. Pero, pues obviamente en algún momento voy a retomar. Pero sí, o sea, creo que es una de las técnicas que también por mucha moda y porque la mara, ay, sí, que Virgo y que no sé qué, como que no le toman esa conciencia, siento yo. Sí, sí, lo toma muy a la ligera y cabal, como tú dijiste, la meditación se ha prostituido demasiado y aquí en Guatemala incluso una vez en uno de esos cursos de meditación que Ajá. son largos, duran como 4 semanas porque les dejo como van Ah, ajá, construyendo de los sobre tuyos. habilidades. Ajá. Entonces, pero una vez llegó una chava y me dijo, ay, qué bueno cuando terminamos el curso de que Ajá. de verdad estoy muy agradecida con esto porque yo una vez me traté de meter a un centro de meditación y resulta que era un culto. Y yo como que, No, men, hombre, ¿qué? O sea, qué y aquí nivel. en O sea, Guatemala, ese nivel. solo para que sepas, hay muchos cultos aquí en Guatemala que se disfrazan como centros de meditación. Entonces imagínate, sí, o sea, cómo en una
sociedad conservadora como es Guatemala, que llegue esta gente enferma a Ajá, tratar de prostituir y desvirtuar algo tan hermoso como la meditación, pues claro que a la gente le cuesta abrirse a eso, o sea, creen totalmente. que es del demonio, creen que, o sea, no, hombre, es que de verdad hay que quitarle un poco como la comercialización que se le ha puesto Eso. a los trabajos, a los temas de trabajo personal y verlo por lo que son, o sea, es una herramienta que se necesita. Ajá, Pero bueno, gracias a Dios las cosas están cambiando. Cada vez, por ejemplo, hay más empresas. Te contaba hace rato que me estoy metiendo sí, más como al lado corporativo porque ajá, las empresas es la gente que más necesita estas cosas. Porque, a sí. ver, tú de cierta manera cuando yo te conocí estabas en un retiro de trabajo personal y espiritual, etcétera, Mm, ¿verdad? sí, por mi Pero a propia ver, voluntad fui y como, hey, cabal, necesito cambiar algo. así es, pero yo Ajá. diría que no es la mayoría de la gente. La mayoría de la No, gente ajá. sigue una rutina de que es igual todos los días y no tienen ni Sí, idea ni de cómo gestionar el estrés. Entonces, creo que es algo que podría transformar mucho la cultura de la de gestión de Guatemala. emociones, no solo en Sí, Guatemala, en todo el mundo. totalmente, totalmente. Y yo creo que aparte de como que de quitarles ese tabú, yo creo que hay que buscar a las personas indicadas, porque como tú dices, o sea, hay cualquier loco ofertando cualquier tipo de locura y de cosas que nada que ver, que pues creo que sí hay que buscar a la persona indicada y a una persona así como tú, de que, o sea, de verdad es algo genuino, es algo auténtico, de que no es como te dijiste, o sea, no es nada de religión, no es nada de ningún culto, no es de que la membresía es para solo gente top, tampoco. Entonces es como, yo creo que es como de salir a buscar y buscar gente de verdad genuina que sí está usando estas herramientas, como dijiste, para transformar vidas. Sí. ¿Cuál creerías tú como para cerrar? ¿Cuál creerías tú que es el primer paso que alguien perdidísimo, así como tú y yo, en algún momento de nuestras vidas, está ahorita y, como tú dijiste, o sea, puede ser que esté metido en una empresa y que no sabe qué hacer o no sabe cómo gestionar sus emociones o está metido en una depresión que te tocó a ti, o tuvo una crisis como yo, que yo pasé una crisis personal bastante fuerte, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Qué buscarías? ¿Cómo empezarías en esto? Ah, mira, eh, el perfil de que me acabas de describir, ¿verdad? Esa persona a la que yo le Es, daría un consejo, ajá, normalmente es un perfil de una persona escéptica, a la que si tú le dices algo de esto de desarrollo personal, gracias. pinches hippies, ¿verdad? ¡Qué loco! Qué loco, ¿no? O Ajá, sea, cállate, váyanse a, no sé, a la India. Y es que ajá, yo lo que le diría es, o bueno, lo que más que tratar de decirle algo es a través del ejemplo que yo siento que hay mucha gente que trata de trabajar este tema de la espiritualidad yéndose a un extremo, ¿verdad? ujú, Yéndose a, me voy a un ashram, me voy a un retiro de silencio de una semana, me voy a no sé qué, y entonces estás en un ambiente, en una burbujita de este tamaño, donde todo es luz y amor y todo es perfecto y todo es conciencia y no hay sí, distracciones, y después regresas a la vida real y te das cuenta que no es la burbujita en la que estabas. totalmente. Entonces, de nada te sirvió. Yo lo que creo y lo que siento que choca con muchas personas es que yo veo como una espiritualidad cotidiana. O sea, yo soy, como tú dijiste hace rato, yo soy un arquitecto, diseño, tengo mis obras, tengo, o sea, mi despacho, soy empresario, o sea, pero aparte tengo todo este lado de espiritualidad que es lo que me permite a mí ser una persona funcional. A pesar de que las cosas por fuera no estén bien, yo por dentro puedo estar bien porque uno no controla lo que está afuera. Totalmente. Entonces, yo literalmente trato de enseñar un poco más con un ejemplo que diciéndoles como, mira, te recomiendo, claro que te puedo recomendar. Yo te diría lo básico, lo que ya sabes. O sea, es que ¿para qué Ajá, te lo digo? Ya lo sabes. Haz ajá, ejercicio, come ajá, bien. Si ujú, quieres probar algo para conocer algo diferente, ujú. te diría literalmente ve algo como un taller de inmersión en hielo, métete una maratón, métete un high rocks, sube un volcán si nunca has subido un volcán, algo que te rompa la rutina. Creo que por Ujú. ahí empezaría, porque si tú le recomiendas a alguien, mira, deberías de empezar a meditar, madres, ¿qué es meditar? ¿Verdad? Ajá,
Sí, Entonces es como totalmente. tratar de sembrarle la semillita a esa persona de que somos más que Ujú. este cuerpo, somos más que estos pensamientos. Entonces que hay algo más allá, con más sabor, con más profundidad en la vida. ¿Y cómo lo pueden aprender? No va a ser a través de escuchar algo, sino de vivir algo. Entonces, Ujú. yo sí le recomendaría a esa persona que fuera una experiencia. ¿A qué experiencia? Como te digo, ve a subir un volcán si nunca has subido un volcán y mantente presente. O sea, no te vayas con música. Ve a subir ese volcán Ah, consciente. ah. Métete a una tina con hielo para que vivas eso que viviste, que a mí me fascina porque es algo tan corto pero tan poderoso que te saca, es como, ¡pum!, te despierta Ajá, es una gran del... cachetada de que Así ven, es, aquí estás. así es. Sí, Entonces, yo creo que esa sería mi recomendación, que busque una experiencia que lo rompa la rutina y que aparte le dé como estos beneficios de sentirse. sí, sí, totalmente. Yo creo que es como baby steps, la verdad. O sea, creo que yo sí me fui a uno de esos extremos y sí fui algo así como en mis burbujitas, pero creo que yo estaba en un momento en donde creo que no muchas personas están, como que yo sí me di un espacio y sí me di Sí, como mi burbuja personal, es válido. eh, pero no muchas personas pueden hacerlo o tienen el lujo de hacerlo, ¿verdad? Así es. Entonces yo creo que una experiencia como de baby steps, así como tú lo dices, creo que hace la gran diferencia, la verdad. Em, Aquí en Guate hay bastantes cosas que se pueden hacer, de verdad, Muchísimas. que te retan y no necesariamente tiene que ser Sí. esfuerzo físico, así al máximo, pero, pero sí, o sea, y personalmente yo sí recomiendo la inmersión de hielo. Que yo también, eh, pero podrían decir pero, que estoy bias, pero yo te lo recomiendo ajá, yo también. auténticamente porque a mí me cambió la vida. Sí, o Entonces, sea, yo también testigo sí, totalmente de eso. sí. Pero sí, y Pero, mira, para aclarar ajá, también, no digo que tenga nada de malo que te vayas a una de estas cosas. A veces el sí, cuerpo lo necesita, a veces tu espíritu lo necesita, pero ujú, también hay que entender que uno puede lograr ese balance y encontrar tu propio estado zen aquí en la vida cotidiana. Si tu llamado totalmente. es irte al servicio, ve, por supuesto, te diría, dale, sigue tu sueño. Pero si tu sueño es aquí, en la vida real, te firmo y te digo, yo te invito a que pruebes porque sí se puede lograr ese balance entre la espiritualidad y la cotidianidad. Sí. Sí, yo creo que si haces para todo hay tiempo, tú haces el tiempo, tú que has estudiado la física cuántica y ahorita que me he metido un poquito en este tema, que es otro tema que mucha gente podría decir que locura, pero existe el tiempo tú lo haces, tú lo creas, tú lo Sí, eliminas, entonces yo creo que existe y es válido y se puede, la verdad que se puede si se quiere y si se quiere transformar la vida y darle un giro totalmente a la tortilla porque pues ya no aguantas y entonces necesitas algo diferente. Entonces así creo que es, experiencias así como las tuyas, sí las deberían de vivir por lo menos una vez en la vida, aunque no lo hagan siempre, total, pero una vez en la vida las deberían de vivir. total. Así que yo te agradezco por el tiempo, Dani. La verdad que me quedé corta. Contigo podría estar hablando por horas porque sé qué temas hay y podríamos seguir hablando, pero te invito seguro para otro episodio. Yo creo que hay temas súper Me impresionantes y encantaría. súper increíbles de hablar. Uno de ellos, por ejemplo, la decodificación, que me Sí, vuela claro, todavía la mente. claro. Pero No, hay y otro muchos que me más, o contaste sea, que estás metida en este tema también del mundo inmobiliario. O sea, uff, hay tantas cosas que podemos totalmente con la debatir aquí en cuanto a la arquitectura, conciencia con la sí, arquitectura. Es un mundo, totalmente. o sea, te volverías loca, pero me No, parece. sí, totalmente. Tenemos que ponernos de acuerdo y de verdad, invitadísimo. Yo la verdad que es un gusto haberte tenido acá, volverte a ver después de tanto tiempo, como te lo había dicho al inicio, antes de empezar a grabar. Y pues nada, mil gracias, Dani, de verdad. Buenísimo, Gaby, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos aquí. Los esperamos en un nuevo episodio y yo me despido por mi parte a hoy. Así que mil gracias por su atención y los esperamos en otro episodio. Gracias, Dani.